Hola, hola mis preciosos estudiantes de grado cuarto. El día de hoy les voy a dejar un videito, un tutorial con el review de todo lo que vimos en la unidad 1. Vamos a repasar los 6 verbos que vimos, que fueron, acá los tengo: wake up, start, finish, come, eat y go. Vamos a ver qué sucede con esos verbos en el presente simple y cómo deben de ser esos cambios que vamos a usar en el verbo. Bueno, espero les sirva, tomen nota, les voy a dejar foticos ahora de lo que tengo acá para que ustedes tomen nota en su cuaderno de inglés y quede el tema pues muchísimo más claro. Entonces nada, compañeritos, mis niños preciosos, les dejo un beso, un abrazo y nada, let's start, vamos a iniciar nuestra clase de inglés. Bueno chicos, entonces hoy vamos a hacer un review de lo que ya hemos visto en la unidad 1. No olviden anotar la fecha. Vamos a iniciar con el repaso del Words and Grammar. Y vamos a recordar los 6 verbos. Los 6 verbos que nos enseñan en esta unidad. Uno de los verbos es wake up, que es despertarse. Otro es start school, que es iniciar la escuela. Otro es finish school, que es algo como finalizar la escuela o terminar la jornada escolar. Come home, regresar a casa o volver a casa. Eat dinner, comer la cena o cenar, como nosotros decimos. Y go to sleep es como ir a la cama o ir a dormir. ¿Listo? Estos son los 6 verbos que nos propone el libro en la unidad 1. Pero en realidad los verbos son estos. Wake up, que sería despertar, es un verbo frasal que va acompañado de up para darle más fuerza al verbo. Entonces decimos wake up. Además de eso tenemos start, que es algo así como iniciar. Cuando vamos a decir let's start, vamos a iniciar. Let's start English class, vamos a iniciar la clase de inglés. Finish, el verbo finalizar. Come, venir. Eat, comer. Y go, ir. Estos son los 6 verbos que vamos a trabajar durante esta lección. Bueno, continuamos. En esta lección estamos viendo el presente simple. Vamos a recordar algo supremamente importante, que son los pronombres personales. Personal pronouns in English. Los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, it, we, they, you. Cuando decimos I, estoy hablando de yo. Por ejemplo, cuando digo yo soy Mónica, digo I am Mónica. ¿Listo? Tú o usted es you. Cualquiera de los dos. Tú o usted, porque en inglés no tuteamos. Entonces you hace referencia a tú o usted. Por ejemplo, cuando quiero decir tú eres una profesora, entonces digo you are a teacher. Tenemos las terceras personas, que son estas que están acá: he, she, it. He para referirnos a él cada vez que estemos hablando de un niño, de un hombre, de un abuelito, vamos a hacer referencia al pronombre he, que en inglés significa él. She, ella, cada vez que nos querramos referenciar a una chica, a la mamá, a la tía, a la abuela, a una vecina, todo lo que tenga que ver con el género femenino en singular, vamos a referirnos a ella, o sea, a she. It como tal no tiene pronunciación, no tiene un significado, pero vamos a colocarle algo que diga esto o esta para hacerles recordar y entender a ustedes que ese pronombre hace referencia a las cosas y los animales. Por ejemplo, esto es una mesa, entonces digo it is a table. O voy a decir el perro come carne. The dog eats meat. ¿Listo? Pero ese perro me hace referencia que estoy hablando de it. Por lo tanto, también pertenece a las terceras personas. Quiero que les quede muy claro, aquí lo encerré en una nubecita, para que ustedes recuerden
que esos pronombres he, she, it pertenecen a las terceras personas del singular. Y necesito que les quede esto muy claro en su cabecita, porque cuando estemos viendo las reglas del presente simple, vamos a hablar sobre estas terceras personas, porque ahí va a ocurrir algo mágico con los verbos. Y recordemos que los verbos son todas las acciones que yo puedo realizar, como cantar, reír, bailar, todas las acciones que realizamos. Bueno, y ahora aquí tengo de verde, de verdecito, de green, a las personas del plural. Las personas del plural es cuando me refiero a nosotros, nosotras, que en inglés se diría we, a ellos o ellas, que se diría they, y a ustedes, que se diría you. Estas son las personas del plural. Bueno, acá lo tengo de verde para que ustedes lo sepan. El I sería la primera persona del singular y el tú la segunda persona del singular. Porque cuando hablo de yo, hablo de una persona. Y cuando hablo de tú o de usted, también hablo de una persona. Mientras que cuando hablo de we, hablo de nosotros o nosotras. Quiero que sepan y recuerden también que en inglés el we me sirve tanto para nosotros o nosotras, al igual que el they me sirve para ellos o ellas, porque en inglés no hay género femenino ni masculino en el plural. ¿Listos, chicos? Bueno, continuemos acá. Les estaba diciendo que vamos a ver, estamos viendo en esta unidad el presente simple. En el presente simple les dije que recordáramos las terceras personas. She, he, it. She, ella, he, él, y esto o esta que vendría a ser el neutro, que son las terceras personas. Ahorita hablábamos del verbo, ¿cierto? Que en esta unidad estamos viendo 6 verbos. Wake up, start, finish, come, eat y go. El presente simple, niños, se llama presente simple porque es como su nombre lo dice, simple. En este presente simple... ¡Ay! Se me cayó la regla, perdón. Ay, Señor de los milagros. En este presente simple, perdón, solamente va a haber una cuestión que se llama pronombre, que los acabamos de ver, y el verbo, que ya sabemos que el verbo son todas las acciones que nosotros ejecutamos. En este caso vamos a ver 6 acciones específicas. Las repito: wake up, start, finish, come, eat, go, que ya les dije lo que significaba cada una. Continuamos. Entonces, en este presente simple, estos verbos que acabamos de ver acá, o cualquier verbo, van a sufrir un pequeño cambio. Ese cambio mágico que les dije que iban a tener, pero cuando hablamos única y exclusivamente de las terceras personas, de she, de he o de it. Pero ¿cuándo ocurre el cambio? Cuando la oración es afirmativa. ¿Y qué va a cambiar? El verbo. ¿Listo? Van a haber algunos cambios en esos verbos. ¿Cuáles son esos cambios? ¿O cuáles son esas rulers? Pues aquí se las enseño. Cuando hablemos de she, de he y de it en el presente simple, PS para mí es presente simple, entonces vamos a ver que en estas 3 personas, en she, en he y en it, ese verbo va a tener un cambio. Y voy a explicar específicamente, cuáles son los cambios que ocurren en cada uno de estos 6 verbos para que ustedes lo aprendan y también lo apliquen en cualquier otro verbo. Entonces, tenemos aquí wake up. La regla me dice que cuando el verbo termine en E, como en este caso, ustedes se pueden dar cuenta que wake termina en E, sencillamente cuando estemos hablando de she, de he o de it y la oración sea afirmativa, vamos a agregarle una S de sapito, de sapo. Entonces vamos a hacer una oración. Dice, ella se despierta a las 6 en punto. Vamos a ver ese orden gramatical, chicos. El orden gramatical es como un puzzle para mí, como un rompecabezas. Si nosotros aprendemos el orden de las fichas, vamos a armar este puzzle, este rompecabezas sin ningún problema y no vamos a tener ninguna complicación a la hora de armar nuestras oraciones del presente simple.
El orden gramatical me dice que va el pronombre, que ustedes ya los vieron acá, se los acabé de enseñar. El verbo, que es la acción que realizamos. En este caso específico vamos a ver 6 verbos, que son wake up, start, finish, come, eat, go, que son los que estamos viendo en esta unidad. Y también vamos a ver algo que se llama complemento de oración. Bueno, entonces vamos a armar el rompecabezas. Vamos a decir, lo primero que me dice que debemos escribir el pronombre. Entonces identifiquemos. Cuando yo digo, ella se despierta a las 6 en punto, ¿cuál es el pronombre? Y si no sabemos identificar el pronombre todavía, entonces preguntémonos, ¿de quién están hablando? Muy bien, de ella. ¿Y cómo se escribe ella en inglés? She. ¿Cuál es el verbo? Si todavía no sabemos identificar bien el verbo, pues nos preguntamos, ¿qué está haciendo ella? Ah, se despierta. Muy bien. ¿Y cómo se escribe despertar en inglés? Wake up. Pero a wake es al que le vamos a agregar la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una oración afirmativa, estamos hablando de ella, eso me indica que es tiempo presente simple, por lo tanto a ese wake le agrego la S. ¿Y cuál sería el complemento de oración? Pues lo que complementa el verbo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo ella? Pues se levanta a las 6 en punto. ¿Y a qué hora se levanta? Perdón, ¿qué hace ella? Se despierta. ¿Y a qué hora se despierta? A las 6 en punto. Entonces, todo lo que vaya después del verbo, vamos a llamarlo complemento de oración. En este caso sería a las 6 en punto. Y en inglés, ¿cómo se escribe a las 6 en punto? Pues at 6 o'clock. Y si ustedes se dan cuenta, hijos, hemos ordenado esas fichas de acuerdo a este orden gramatical y por ende el resultado es la oración que debemos escribir en inglés. Bueno, entonces ahí no hay pérdida. Si cumplimos este orden gramatical, si armamos este rompecabezas de esa manera. Ahora dice, vamos a hacer otro ejemplo. Él inicia su clase de inglés a las 8 en punto. Entonces, me dice que primero debo escribir el pronombre. Entonces, vamos a escribirlo. Si todavía no identificamos el pronombre, ya sabemos la pregunta. ¿De quién están hablando? Entonces, ¿de quién están hablando? Pues de él. Y él en inglés se escribe he. Y acá lo escribimos. Luego decimos que el verbo se escribe, es inicia. Y entonces, ¿cómo se escribe iniciar en inglés? Pues se escribe start. Y como estamos hablando de él, pues ¿qué pasa? Le vamos a agregar una S al verbo. ¿Listo? ¿Y cuál sería el complemento de oración? Decimos que el complemento de la oración es todo lo que se escribe después del verbo. Entonces, sería su clase de inglés a las 8 en punto. His English class at 8 o'clock. Quiero que hagamos acá un alto en el camino y nos demos cuenta que acá dice su. En inglés, a diferencia del español, para escribir su, no se escribe su para todos los pronombres, sino que escribimos su de acuerdo a la persona que estemos hablando. En este caso, como estamos hablando de él, el su, que me indica pertenencia, que es de él, lo vamos a escribir his. ¿Listo? Lo vamos a escribir his. Porque ¿de quién es la clase de inglés? Pues de él. Entonces, ese su, vamos a escribirlo his en este caso. Y recuerden que este start le agregamos S porque estamos hablando de él. Y él pertenece a las terceras personas y además de eso es una oración afirmativa. Por lo tanto, en este caso, el verbo se le agrega una S. Bueno, chicos, vamos a prestar mucha atención a este verbo finish. Finish es un verbo que termina, dense en cuenta y lo tengo subrayadito de negro, en SH. Cada vez que ustedes vean que un verbo termina en SH, como en este caso, y estén hablando de he, de she o de it, pues vamos a agregarle ES al final. E de elegante, como su profesora Mónica, y S de superestrella, como su profesora Mónica, para un total de es. ¿Listo? Entonces decimos finishes. Y lo mismo para she, para it. Siempre que ustedes vean que un verbo termina en SH, van a agregarle ES.
Vamos acá. Ella finaliza su trabajo a las 9 en punto. Vamos a armar nuestro rompecabezas de acuerdo al orden gramatical. Me dice que primero va el pronombre. Entonces acá, el pronombre, ¿quién es? Ella. ¿Quién es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Finalizar, finaliza. Entonces, finish. Dese en cuenta que le agregué ES porque estoy hablando de ella y es una oración afirmativa. Y acá, dese en cuenta que les dije ahorita que el su para él era his, pero ahora el su para ella es her, porque ¿de quién es el trabajo? De ella. Y cuando algo le pertenece a ella y vamos a decir su o sus, vamos a utilizar la palabra her. Eso lo veremos después en otra clase para que les quede más claro. Su trabajo a las 9 en punto. Entonces, ¿cuál sería el complemento de la oración? Su trabajo a las 9 en punto. Entonces decimos her work at 9 o'clock. ¿Listo? Y de esa manera pues hemos armado ese rompecabezas, ese orden gramatical, pronombre, verbo y complemento de la oración. ¿Que por qué le agregué ES? Porque terminó en SH. Y vamos con este verbo go. Go termina en O. Cada vez que ustedes también vean que un verbo termina en O como go, vamos a agregarle también es. She goes, he goes, it goes. Pero siempre que hablemos de las terceras personas y la oración sea afirmativa. Vamos a hacer una oración. El perro va al parque. Recordemos que aquí no se está nombrando ni she, ni he, ni it, pero estamos hablando del perro. Y recuerden que cuando hablamos de las cosas o animales, hablamos de it. Por lo tanto, el perro pertenece a las terceras personas. Así no diga it, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer el rompecabezas y vamos a decir pronombre, el perro, o sujeto. ¿De quién estamos hablando? Del perro. Entonces, bueno, the dog, lo escribimos. Verbo, ¿qué es? Va. Entonces, el verbo ir es go, pero como termina en O, le vamos a agregar ES. Y el último, complemento de oración, al parque, to the park. Y si armamos ese paxel, ese rompecabezas, tal cual nos dice ahí, entonces nos va a quedar perfecta la oración. Y vamos con el último verbo, que es it. Entonces digo, como este no termina ni en O, ni en SH, sino que al igual que los otros terminan otras letras, entonces sencillamente le vamos a agregar S. Cuando estemos hablando de quién, de she, de he y de it. Entonces diría she eats, it is. Bueno, y entonces estaba diciendo que it, pues sencillamente le agregamos una S, al igual que los otros verbos, como, acá los tengo, como start, como wake, como come, eat. Como no terminan ni en O ni en SH como finish y go, pues no les voy a agregar ES. Sencillamente les agrego una S. Y es así como hemos terminado este primer repaso de la unidad 1. Bueno, hijos.